En este día se está celebrando en la iglesia y bueno, en muchas iglesias también, me imagino, y en muchas partes que como era entre semana, entonces lo dejamos para el día domingo, el día del hombre. Usted tiene un hombre ahí al lado, por favor, voltee a mirar y dígale bienvenido. Feliz día. Muy bien, gloria al Señor. Feliz día. Porque, a ver, yo tenía otro mensaje, pero resulta que dijimos entre semana, ¿cómo no? El día del hombre siempre nos quejamos que nos lo pasan por alto, que no nos lo celebran, ¿cierto? Entonces nosotros dijimos, claro que es verdad, pero nosotros dijimos, bueno, vamos a celebrar entonces el día del hombre, ¿cierto? Y vamos a dar una palabra para el hombre también. Y esa palabra, mi amado hermano, los hombres ténganse de la silla porque también es una palabra retadora. La vez pasada fue la mujer, ¿se acuerdan, cierto? La mujer virtuosa. Hoy no pude encontrar un mensaje sobre el hombre virtuoso, pero de todas maneras vamos a hablar acerca del hombre. Y entonces se me vino a la mente este mensaje: hombres que dejan huella. Repita conmigo: hombres que dejan huella. Amén. ¿Cuántos hombres que dejan huella hay aquí? Amén. Gloria al Señor. Y entonces, vuelvo y digo, día del hombre, y cuando escuchemos ahora la palabra, ay no, y me siento que la palabra del Señor, porque hay personas que dicen eso, ay no, es que me siento que la palabra del Señor hoy me dio fuerte. No, mi amado hermano, yo quiero invitarte hoy, hombre y mujeres también, pero hoy le estoy hablando mucho a los hombres, pero vuelvo a recordar, también es para todos. Cuando la palabra del Señor nos hable, es un tiempo de decir más fuerte amén, porque eso significa que la palabra nos quiere moldear. ¿Cuántos dicen amén? Y significa que el Espíritu Santo está haciendo una obra en medio de nuestras vidas. ¿Sabe a quién no toca la palabra del Señor? Hebreos, el libro de Hebreos dice que hay corazones que son ya endurecidos, entenebrecidos, y llegan la palabra, ya no entra, ya no penetra la palabra del Señor. Puede haber el mensaje más retante de la palabra de Dios, mi amado hermano, y nada pasa. Eso sí es un peligro. Pero si usted siente que la palabra del Señor le toca, le confronta, le habla, mi amado hermano, y lo mueve de la silla, déle gloria al Señor, porque significa que nos quiere moldear. ¿Cuántos dicen amén? Y hablando de hombres que dejan huella, ¿cierto? Quiero empezar unos pensamientos rápidos allí, que dice: todos caminaron, pero pocos dejaron huella. Sí, claro, muchas personas pasan por este mundo, pocos dejan huella. El alma noble nunca muere, más allá de su eternidad brillará sus huellas. Y alguien dijo una vez: deja huella y firma, o nunca habrás existido. Ahora, en la vida, mis amados hermanos, hay hombres que dejan huella. ¿Cuántos dicen amén? Hay hombres que sobresalen, mis amados hermanos, por su forma de ser, por su forma de comportarse, por su forma de hablar, por su forma de tratar a los demás. Pero hay personas que se destacan. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Personas que se destacan, mis amados hermanos, por el compromiso con el reino de Dios, con el compromiso con la palabra, con el compromiso de su vida espiritual. Hay personas que se destacan. Yo no sé si usted tiene personas en la vida, mi amado hermano, que se pregunta a veces, porque hay personas que en esas se destacan por la vocación, también por lo familiar, por el compromiso con el Señor, con todo. Personas que se le vienen a usted a la mente en algún momento y dicen: esta persona, como decía esta persona, ¿cierto? Yo no sé si a usted, levánteme su mano, si hay personas que se le vienen a la mente y dice, por personas que se han destacado. Yo no estoy hablando de personas famosas. Escuchen bien, estoy hablando de personas que usted ha tenido a su lado en algún momento, mi amado hermano, y se han destacado, y en algún momento se le viene un consejo de lo que ellos le dieron a usted, y entonces esos son personas que han dejado huella. Yo no estoy hablando aquí de famosos. ¿Me está entendiendo? Famosos entre comillas, porque quien es famoso aquí por lo regular no es famoso en el reino, ¿cierto?
Porque lo único que perdurará hasta la eternidad será lo que nosotros hagamos aquí por el reino de Dios. No morirá después de que partamos. Y entonces miles de personas entran en la vida, salen, mi amado hermano, pero muchas de esas personas no dejan huella. Pero yo quiero que seamos conscientes hoy, hombres. ¿Cuántos hombres hay aquí? Muy bien. Hombre, quiero que seamos conscientes, y obviamente también es un mensaje para todo el mundo, pero quiero que seamos conscientes que todas nuestras acciones, todo lo que nosotros hagamos, va a dejar una huella en las demás personas, para bien o para mal. Pero lo hará. Algunos dejan huella y dicen, esa vieja chismosa. ¿Qué se acuerda de eso? ¿Entienden a mí? Pero también a veces deja huella y dice, esa persona como era, cómo se comportaba, etcétera, etcétera. Y nosotros estamos en este mundo, mi amado hermano, por y para una razón especial. No es casualidad, mi amado hermano. Deja una huella. Dígale al hombre que tiene ahí a su lado, deja una huella. Amén. Y todo lo que nosotros tenemos que hacer, mis amados hermanos, para no convertirnos en un número más, precisamente es una persona que deje huella. Es una persona que deje huella en el compromiso con Dios primeramente, en el reino de Dios, con la familia, con las personas que están a su lado, con nuestros padres, con nuestros hijos. Deja huella. Y hablo de que primero el reino de Dios, porque la palabra del Señor dice, el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuándo dice eso? Dice que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué significa eso? Cuando usted y yo hacemos la voluntad del Señor, no la voluntad de este mundo, no la voluntad de Babilonia, no la voluntad de mi amigo, mi vecino, no, es la voluntad de Dios, mi amado hermano, es una huella que permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? El que hace la voluntad de Dios. Y por eso hablo, mis amados hermanos, de dejar una huella primero en el compromiso y en la relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y hay muchas personas que han pasado en nuestra vida y nos han dejado experiencias buenas y malas. Hay personas que usted no perdona por algo que tiene en el corazón, han dejado, eso significa una huella, la dejó mala. Pero bueno, mi amado hermano, yo quiero decirle algo hoy también y reflexionar acerca de eso, que no tenía preparado esa palabra, de alguien de algún resentimiento que le haya dejado en su vida, fue una huella que le dejó mala, pero seamos conscientes, nosotros también dejamos huellas malas en otros. ¿Sí o no? Porque siempre nos estamos quejando, como digo yo siempre aquí, digo, los demás, y siempre les recuerdo el poema que en una ocasión leí que decía, siempre nos quejamos que son los demás, pero nos olvidamos que somos los demás de los demás. Los demás me hicieron, pero el otro te mira y dice, los demás me hicieron, pero los demás de los demás. Y hay personas que dejan huella en medio de nuestra vida. Yo quiero hablarles ahorita un ejemplo rápido de una huella personal en mi vida. Mi papá no fue una persona de universidad, no, porque le tocó muy duro. Éramos 6 hijos, hombres. Entonces la situación era bastante difícil y él tenía que trabajar muy duro para el sostenimiento de nosotros. Pero lo que hizo que fuese una persona que dejase huellas en medio de mi vida, mis amados hermanos, era que, por ejemplo, mi papá leía todo lo que le pasaba por las manos. Cogía un periódico grande y uno, cuando está niño, es que pereza, un periódico se lo leía siempre todos los días. Hablaba siempre de historia. Y como nosotros teníamos una pequeña algo que hacíamos en la casa entre todos, un trabajo que teníamos entre todos siempre por años, mi amado, mientras hacíamos, eso era un día completo de trabajo, todos los días, ¿es cierto? A mí me tocó levantarme, trabajar un rato, luego irme a estudiar. Venir de estudiar, me daba mi papá 1 hora para hacer la tarea y luego trabajar
hasta las 11 de la noche para el otro día madrugar. Esa era la rutina. Los jóvenes de hoy en día se quejan, ¿cierto? Y entonces le hablaba uno de historia, de presidentes, mientras estábamos todo el día. Yo cogía a los presidentes ahí para atrás, hermano, de la fecha, todo lo que habían hecho cada uno, hermano, lo que habían dicho, personajes célebres, guerras, etcétera, etcétera. Yo recuerdo siempre contando historias, hablando, ¿cierto? Y tenía una capacidad de autodidacta, que esa la saqué yo y la reconozco, mi hermano, no por enorgullecerme, pero lo soy. Yo he sido una persona muy autodidacta. Y entonces, era una persona muy autodidacta, y él le hablaba a uno y todo. Uno se pone a preguntar, uno se pone a pensar los presidentes de aquí para atrás, y a veces de pronto llegará 4 periodos o 5, pero él empezaba a hablar de alguna historia, hasta cuando era niño, ahí para atrás. Ahora, dejó huellas en mi vida, porque siempre fue una persona, por ejemplo, muy audaz, y esa audacia me la enseñó, ¿cierto? Bueno, no es que me hubiese puesto a enseñarme, pero, por ejemplo, les voy a contar en la oficina. Se llegaba donde los políticos y había un poco de gente ahí sentada, ¿no? Alegando ya. Y mi papá llegaba siempre, ¿cierto? Vivíamos en Villavicencio en ese tiempo, por ejemplo. Y entonces llegaba con el alguito para el senador y el alguito para la secretaria. El senador llegaba: don Arturo, ¿cómo está? Don Arturo, ¿verdad que va a dar más gente que lo pasa aquí con careta? No hay más servicio. Cuando llegaba donde la secretaria, don Arturo, y él, aquí le traje el equipo. Don Arturo, el doctor dijo que me iba a atender más, vea toda la gente está llegando. Pero con disimulo pasé allí por la política, lo pasó ahí para que hable con él. ¿Cierto? Era una persona, y eso me acuerda porque hoy en día dicen mis amados hermanos que usted cuando va a algún lugar, usted hay 2 personas que tienen que comprarse: el senador y la secretaria, si quiere que le vaya bien. ¿Cierto? Era una persona que daba oportunidad de aprender. Tenía una panadería, y yo recuerdo, aquí vino y la otra vez nos visitó alguien que se llama Nelson. Ahora es un empresario y en panadería precisamente tiene varios negocios, ¿cierto? Y siempre por ahí me escribe y me agradece, porque en un puestico que mi papá tenía de panadería lo colocaba a hacer, y eso hacía unas cosas chuecas, feas, hermano. Mi papá: muy bien, excelente. Wow, mira esto como le quedó de bonito. O sea, era una persona que daba la oportunidad de aprender, tenía un gran amor por las personas que necesitaban. Y los días especiales, por ejemplo, se llegaba un diciembre y hacía Papá Noel, vamos a suponer, en panes, en forma de pan, y le regalaba a los vecinos, a la gente así más necesitada, y todo ello en la panadería que tenía. Era una persona sin vicios. Nunca lo vi fumándose un cigarrillo, nunca lo vi tomándose una cerveza, nada de eso. Era una persona que no era problemática, jamás lo vi. Solo una vez en mi vida lo vi en una pelea. Pues nadie peleó con él, pero él sí, bueno, porque le iban a hacer daño a un hermano mío, entonces mi papá salió a defender. Era la persona más serena del mundo. Algo que yo sí recuerdo de mi papá, que dejó una huella, hermano, en medio de mi vida, era que era tranquilo en el sentido, pues no tranquilo que hay, que no hago nada en la vida, no, era tranquilo y sereno, porque él podía ver a alguien con la cabeza en la mano y le decía: tranquilo, eso no es nada, todo va a estar bien. ¿Se me está entendiendo? Entonces yo me sentía seguro. Cuando mi papá no estaba en la casa, yo les confieso, y estaba solo con mi mamá, porque mi mamá pasaba algo, se caía un lápiz, ¡ay! ¿Cierto? Y yo me sentía seguro con mi papá, porque pudiera pasar lo que a nosotros hacíamos. Trabajábamos mucho con cuchillos y me llegué a cortar varias veces, herida profunda, mis hermanos también, y ¡ay! Mi mamá, no, tranquilo, venga, esto aquí viendo curación y todos los días de era tranquilo, decía: no pasa nada, todo va a estar bien. Yo recuerdo algo siempre de eso. Pero hablando de las características, mis amados hermanos, de un hombre que deja huella, hay muchas, mírenlas acá, hay muchas que colocaron ellos.
Un aplauso a quienes hicieron la cartelera. Muy bien. ¿Cierto? Hay muchas características, pero yo voy a recorrer, tranquilo, no me voy a demorar mucho. Dos, así a nombrarlas rápidamente. Y yo no sabía que las iban a colocar ahí, pero las colocaron. Yo no sabía que la cartelera era así, pero las colocaron. Pero antes quiero decirles, mi hermano, que para aquellos que dicen, no, es que yo soy un varón. Yo soy un varón. ¿Cuántos hemos dicho eso en la vida? ¿Cuántos hombres de los que estamos aquí seamos sinceros hemos dicho que yo soy un varón? No. Bueno, seamos esos varones que la Biblia dice. El problema es que hoy en día, mis amados hermanos, y no estoy criticando nada, cuestiones de género, no estoy criticando nada de eso, sino que es que la persona tiene derecho a vestirse y a hacer como sea, o sea, eso ya es un problema, una cuestión aparte. Pero siempre uno mira y dice los hombres de antes y los hombres de ahora. ¿Usted ve los hombres de antes? No, es que aún cuando éramos niños, ¿se acuerdan los hombres de antes? Eso ocurría algo en el colegio y eso lo arreglamos a la salida. Y hoy en día, hermano, una generación de cristal que llama, que en el colegio se quedan mirándolo y ¡ay, menino! Y rectoría y que bullying, o sea, hoy en día ya, porque por cualquier cosa. Vuelvo y digo, mi amado hermano, a mí me tocaba, vuelvo y digo, mi amado hermano, madrugar, trabajar, luego irme a estudiar, venía, hacía la tarea, tenía una hora mientras mi papá iba, porque esa era la hora que se tenía medida, a repartir lo que nosotros hacíamos, ¿cierto? Eran palos de chuzos, de paletas, todo eso, de helados, toda esta cuestión, y luego cuando venía a trabajar un rato para después acostarme. Mi amado hermano, y hoy en día los muchachos en el colegio, ay, no tengo, o sea, cerramos esos varones. Hoy a los varones que hay aquí les quiero decir, la generación que hay hoy en día necesita modelos, y modelos hombres, escúchenme bien, hombres que den ejemplo en medio de esta generación de varones que se están levantando. Porque le digo una cosa, el hombre ha sido maduro para con las cosas del Señor. ¿Sí o no es así? Si no, mire a su alrededor y cuente las mujeres y los hombres. Y siempre ha sido así. Y mire al Señor cuando estaba allá en la cruz, todos se volaron. Los que dijeron, Señor, yo estaré hasta el final, me toca morir contigo, pero allá en la cruz estaba María, las mujeres, dice la palabra del Señor. Solamente Juan, que era el amigo allí pues incondicional para las que sean, pero siempre ha sido, mi amado hermano, una dureza para los hombres. Es usted, mi amada hermana, y hoy en día también le hablo a usted, una lucha con ese esposo, con ese varón. Y dice, yo soy un varón. Dios quiera que pudiera escuchar esto y se convirtiera en ese varón que dice la palabra del Señor. Seamos esos varones. No es una exhortación, es una palabra de ánimo que le estoy dando hoy a los varones, diciéndole, tenemos que seguir siendo ese ejemplo en medio de esta generación que tanto lo necesita. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y un hombre que deja huella, mi amado hermano, es un hombre que ama a Dios y ama a los demás. Por aquí está. Que ama a Dios y ama a los demás. Sí, pastor, yo amo, algún hombre que hay aquí, yo amo a mi novia. No es de eso que le estoy hablando hoy. Es del amor que el hombre debe mostrar. Y la pasión por Dios y el amor por los demás. ¿Usted me está entendiendo lo que le quiero decir? ¿Sí me está entendiendo? Porque los hombres son muy difíciles para amar. Yo soy pastor, yo amo a mi novia, y le digo, eso es lo que le estoy diciendo.
No es eso. Es que los hombres, venga, les cuento algo así rápidamente. Cuando yo empecé en el Evangelio, cuando el Señor me llamó en medio de ciertas circunstancias, yo entonces sabía algo de piano, yo de música no sé nada, yo lo que hago es bulla ahí, pero sabía, ahí estaba aprendiendo algo de piano, y una vez se me dio, dije, por aprender bajo, y entonces dije, bueno, entonces fui a una iglesia muy grande, que era la única parte donde enseñaba, y conversé con la persona que era el bajista, yo quiero aprender bajo, bueno, listo, todo, vamos a tener una clase por semana, etcétera, vale tanto, yo listo, está bien. Entonces me iba de la casa, cogía, eran como 45 minutos ahí en bus, y iba, recibía la clase. Pero yo recuerdo la primera vez que yo entré a esta iglesia, y entonces el bajista, yo enseñaron, cuando los otros muchachos empezaron a llegar para el ensayo, ¿cierto? En la iglesia, y todos, ay, hola Alex, te amo. Yo me miraba y yo decía, ¿yo dónde me metí, Señor? Yo en ese tiempo no, sí abrazaba y toda esa cuestión, pero entonces se abrazaban y llegaba el otro, por ejemplo, el de la batería. Alex, te amo, Alex, te amo. Yo me sentía como, ¿dónde estoy? ¿Cierto? Precisamente por eso, porque es que nosotros los hombres somos muy malos, malísimos. Bueno, yo no sé, para demostrar amor. Y por eso le parece a uno precisamente eso raro, mi amado hermano. Pero sabe una cosa, la palabra, el Dios es un Dios amoroso. La palabra del Señor dice que el Padre amó. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y fue un amor hasta la muerte. Y las palabras que Dios te dice hoy, Carlos, es: yo te amo tanto, te amo hasta la muerte. Carlos dirá, bueno, que yo no lo veo raro, pero que yo le diga a Carlos, Carlos, te amo hasta la muerte. ¿Me está entendiendo? Porque somos malísimos para demostrar el amor, pero Dios es un Dios que ama. Nuestro Padre Celestial es un varón, un Dios que nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Y tiene a su Hijo Jesucristo, quien también nos amó y lo demostró. Y fue a la cruz del Calvario por nosotros, dice, porque para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, perdonándonos, dejándonos ejemplo para que sigamos para que sigamos varón, sea ese varón que Dios quiere, que el Señor Jesucristo quiere. Sigamos tus pisadas, sigamos tus huellas de amor para con Dios primeramente y luego para con los demás. Varón, comprométase con Dios. No espere que sea su esposa quien lo jale. Bueno, eso no pasa aquí, sino que estoy hablando aquí para cuando nos vean en YouTube. No sea que sea su esposa quien lo arrastre. Comprométase con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y entonces el Señor Jesucristo nos dejó ese ejemplo, mi amado hermano, de amor, hasta la muerte, de respeto, de valentía, de fe, de perseverancia, de fidelidad, de comunión con el Padre, etcétera, etcétera, para que cada uno de nosotros sigamos sus ¿qué? ¿Y qué es una pisada? Una huella. Los hombres que dejan huella son hombres que aman a Dios. Hombres que aman. Eso deja huella. No deja huella en la mujer, un hombre que a toda hora hay que arrastrarlo, un hombre que hay que alarlo. Escúcheme las muchachas que están aquí, que todavía, o que me escuchan en algún momento, porque me lo mandaron varias hermanos hoy en la iglesia, pero escúchenme bien.
mis amados hermanos, eso, si vamos a conseguir a un varón, que sea un varón. Aleluya, amén. Que ame primero a Dios. Amén, así es, total. Que cuando Dios camina dejando huella y el Señor Jesucristo va detrás dejando huella, ese varón, usted no tenga que jalarlo para decirle venga acá, sino que empiece a pisar, a caminar por las pisadas, por las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Evítese problemas. ¿Me está entendiendo, hermano? Recordemos, mi amado hermano, recordemos que en lo que nos habla del amor, la palabra del Señor está hablando siempre de amor para con Dios y para con los demás. Amén. Para con Dios y para con los demás. Al Señor se le acercaron los escribas, los fariseos, los saduceos, todos los feos. Y siempre se acercaban para acusarlo. Ustedes saben, cuando leen la palabra del Señor, y entonces le preguntaban, siempre queriendo hacerle al Señor, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Tremendo, hermano, uno resumir toda la ley. Y el Señor les dijo, el mandamiento de la ley es este, ¿cierto? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante a ese, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y digo, en eso se resume esto. Mujer, cuando usted vaya a conseguir a alguien, escúcheme las chicas que saben que no tienen. Ese es el consejo. Porque cuando un varón ama a Dios y camina por las pisadas de las huellas que deja nuestro Señor Jesucristo, va a cumplir lo que está aquí escrito. ¿Me está entendiendo? Va a cumplir. Y entonces eso hará que ese varón ame también a su esposa, respete a su esposa, le sea fiel a su esposa. ¿Se me está entendiendo, mi amado hermano? Al menos las mujeres respátenme con un amén, ¿no? Amén. Y recuerde que el amor, mi amado hermano, es el inicio de todo, es porque es por donde se empieza. Recuerde que la palabra del Señor dice, busca primero el reino de Dios y lo demás será añadido. Lo primero es eso. Venga, quiero darle dos ejemplos aquí rápidamente de personas que se preocuparon y amaron por los demás, porque usted me está diciendo, bueno, eso fue el Señor Jesucristo, eso fue Dios y bueno, Dios, claro, ¿no? Y Dios su Hijo Jesucristo, claro, y que él sabía que iba a resucitar, pues, o sea, pero déjeme decirle dos ejemplos así rápidamente, mi amado hermano. Moisés, ¿se acuerdan? Moisés, ¿cierto? Miren, el pueblo que Dios cuando los sacó de Egipto con mano poderosa, mis amados hermanos, ese pueblo, habiendo visto milagros, señales, prodigios, 400 años como esclavos, hermano, dándoles madera y no tenían derecho a nada, sino que eran esclavos. Y Dios llegó un día y los amaba tanto a su pueblo que los sacó de allí, mi amado hermano, para llevarlos a una tierra que fluía leche y miel. Cuando salieron de allí y atravesaban el desierto, entonces empezaron a renegar, a murmurar, a hablar mal contra Dios y contra el siervo de Dios y a no querer hacer lo que decía el siervo de Dios. Pero no, yo digo, no es lo que quería ser el siervo de Dios, sino lo que quería Dios, porque Dios estaba hablando a través de su siervo Moisés. ¿Me está entendiendo? Y entonces Moisés sube al monte, ya la historia la sabemos y los que saben también saben mucho esa parte. Sube, el Señor le da las tablas. Cuando baja Moisés, se encuentra el pueblo en una fiesta con un becerro de oro allí, todo danzando ahí. Y entonces, hermano, Moisés baja allí, ¿cierto? Baja allí
y reprende a su hermano. No quiero lamentarme la historia, pero reprende a su hermano y le dice: ¿qué has hecho? Y el hermano saca la tontería más grande que puede haber en este mundo, el pretexto, porque el pretexto siempre suena tonto. El hermano dice: no, yo no sé, este pueblo se enojó porque querían un Dios, decían: háganme un Dios. Y entonces yo cogí el oro que todos ellos tenían, lo eché aquí en esta paila, y eso fue lo que salió. ¡Pum! Arte de mayo. Salió un becerro. No, nosotros en nuestra intención del corazón, nosotros decimos a veces: ay, no, es que no la pensé. No, sí, la pensamos. Seamos sinceros, hermanos. Cuando la embarramos, tenemos tiempo muchas veces de pensar. Tuvo que coger a Aarón, tomó ese oro, lo y luego lo moldeó, lo cuadró, lo pulió, hizo el becerro, y todo eso le llevó tiempo. Eso no fue que yo cogí todo y lo eché aquí y apareció un becerro. Y entonces Moisés baja todo indignado, mi amado hermano, de allí. Y entonces la palabra del Señor dice que Dios le dijo: ¿saben? Este pueblo, se voy a hablar en términos paisas, hermano, en términos paisas, pero leamos el pasaje. El Señor dijo: no, este pueblo me tiene cansado, siempre renegando, murmurando de todo. Mire, déjeme destruir este pueblo y yo te voy a poner sobre un pueblo que sea fiel a mí, que sea fiel a ti. Como dije un día, bueno, gracias a Dios no me hizo esa protesta, pero le digo una cosa. Le digo no, mentira, hermano, es un chiste, simplemente no pasa aquí. Pero le digo una cosa. Moisés dijo: no, Señor, te ruego que perdones ahora su pecado, o si no, ráeme del libro de la vida. Bórrame del libro que está escrito, porque déjeme decirle una cosa. Moisés estaba profetizando también, porque Apocalipsis dice que hay un libro de la vida. Hay un libro donde usted tiene que estar escrito. No me entendieron. Hay un libro donde usted tiene que estar escrito. Y donde usted al estar ahí escrito tiene que caminar por las pisadas del Señor Jesucristo, mi amado hermano, amado varón, ¿cierto? Hay un libro. Él no estaba jugando, Moisés no estaba jugando. Moisés había visto a Dios en su indignación también, y él sabía lo que hacía Dios. Mi amado, que muchas veces tuvo que reprender al pueblo, castigar a su pueblo también. Pero Dios amó tanto a este pueblo que estaba dispuesto a dar ¿qué? ¿Su qué? Sí, su vida, y no solamente su vida, su alma. Ay, yo no hubiera sido capaz de decir eso. No, que condenen ellos, Señor. O sea, ¿cómo? ¿Cierto? Pero los amó tanto que estuvo dispuesto de dar hasta la vida, mi amado hermano, y hasta su salvación. Esos son hombres que dejan huella, varones que dejan huella. Varón deja una huella antes de morir. No, dejémoslo en deja una huella. ¿Sí? No. Es que no me dijeron amén porque dijeron una huella antes de morir. Entonces dicen: no, morir, yo no me quiero más. ¡Deja una huella, varón! Es que no contestan ni los varones. ¡Deja una huella! Amén. Deje huellas en el reino de Dios primeramente. Uy, me da lástima, hermano, de muchas mujeres hoy en día, de las huellas que han dejado los hombres de pastor. Hay que jalarlo, hay que invitarlo, hay que levantarlo, hay que hacerle todo. Le digo: no hace, pastor. No, varón. Coja, siga las pisadas del Señor Jesucristo. Coja la palabra del Señor, tome su familia, asista, crezca, avance, madure, busque santidad, enséñele a su esposa, a sus hijos, a la gente que está a su alrededor, y deja una huella en ellos, que cuando ustedes un día vengan a partir, diga: wow, admiro a mi papá. La pasión por el Señor. Son las que dejan huella. David, así rápidamente, ya voy redondeando. David, ustedes saben, David, cuando lo estaba persiguiendo Saúl para matarlo, vuelvo y digo, no voy a contar toda la historia, pero Saúl
Cuando Samuel unge a David, entonces Saúl le da ira, rabia, celos y empezó a perseguir a David, que lo tenía ahí en el palacio, pues tocando el arpa. Y mientras él tocaba, se iban todos los demonios al rey Saúl. Entonces Saúl empezó a perseguirlo para matarlo. Y cuando cuando David sale de allí, mis amados hermanos, sale huyendo. La palabra del Señor dice que el único respaldo que tuvo fueron estas personas. Este varón, David, ¿cierto? Lo siguieron los afligidos, los endeudados. Pero es que uno espera que reciba gente de bien. Pero los afligidos, los endeudados. Es que un endeudado de pronto yo me voy de aquí, pues aquí debo, yo hasta allá no voy a deber nada. Los de amargura, hermanos, los arrugados, amargados, esos fueron los que nos siguieron. Mire, otras versiones dicen los que estaban en apuros, los cargados de deuda, los amargados. Otra versión dice, unos estaban metidos en problemas y otros debían mucho dinero. Y escuchen bien esto que me gusta. Algunos otros no estaban satisfechos con la vida. Dijeron, hombre, mire, aquí Saúl busca para matarlo, David vaya huyendo. Es que a mí no me importa mi vida, si me van a matar, que me maten allá. Estoy endeudado, tan amargado, no me importa nada. ¿Usted me está entendiendo lo que estoy diciendo? Ese fue el tipo de personas. Gente sin aspiraciones de nada, hermano, sin aspiraciones de nada, ¿cierto? Pero sabe una cosa, este varón, David, escuchen bien varones, porque las circunstancias varones que a ustedes ocurrió en la vida no podemos tomarla para siempre que marquen nuestro futuro. David cogió estas personas, mis amados hermanos, y estas personas llegaron a ser los valientes de David. ¿Cuántos dicen amén? Alrededor de 400 hombres, mis amados hermanos, porque David los acogió, porque David no dijo, no, dejemos este amargado allá. No, él lo acogió, lo amó, lo instruyó y llegaron a ser capitanes, llegaron a obtener posiciones que allá no tenían, porque allá no había esperanza para ellos. Varón, deja una huella. Coja varones, lo que usted cree que no sirve, ¿cierto? Y dé un ejemplo, y deje una huella en esas personas, su familia, sus hijos, la gente que está a su alrededor. Y estos eran de los valientes de David. Dice que el Tagmonita mató a 800 hombres en una ocasión. Después 800 hombres. No es que nosotros leemos la historia, sí, 800 hombres, no. Vengan contra ustedes a ver si no salen corriendo. 800 hombres. Yo no sé cómo hacía, pero no, yo sí sé. Era la gracia de Dios. Era lo que estos hombres, lo que David había hecho en estos hombres, que los había amado y acogido, que estaban dispuestos a todo, hermano. Yo no sé, por delante, por detrás, por cada lado, hermano, pero mató 800 hombres. Dice que otro, dice que otro, Eleazar, hijo de Edo, se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se le quedó su mano pegada a la espada. Mató tantos que la mano era. Ay, esa espada no caía, pegada ahí. Dispuesto a hacer lo que fuera por aquel que había confiado en ellos. Cuando usted se para y deja de renegar, hombres, de las circunstancias y se pone en las manos de Dios, ¿verdad? Su esposa, sus hijos, sus generaciones, vas a dejar huella en ellos. Hasta sus tiempos hablarán después. Y mi abuelito era un hombre de Dios.
Dice que otro se paró y en medio de un terreno defendió y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. Eran hombres y era tanto la pasión de estos hombres, mis amados hermanos, era tanto la pasión de estos hombres. Yo creo que esto lo tengo que decir, que en una ocasión David dijo, esta es esa. Cuando David en una ocasión fue y lo ayudaron donde estaban los sacerdotes. Entonces Saúl mandó matar a todos los sacerdotes que habían ayudado a David. Los mataron a todos. Y solo escapó uno, ¿cierto? Solo escapó uno. Y entonces la palabra del Señor dice que aquel hombre llegó delante de David para darle la noticia. Y David, Abiatar se llamaba. Y entonces David le dijo a Abiatar, ¿sabe una cosa? Quédese aquí conmigo. Aleluya. En esta versión dice que si alguien te va a matar a mí, me tiene que matar a mí. Aleluya, gloria a Dios. ¡Deja huella! Amén, amén. Ama a tu familia, ama a tu esposa, ama a tus hijos. Y si ellos no quieren hacerlo, hazlo tú. Sigue las pisadas del Señor. Y verá que vas a cambiar la historia, hombres. ¿Acá dicen amén? Y entonces David había amado tanto a estos hombres, daba su vida por ellas, que en una ocasión David dijo, estaba ya en el desierto, en la cueva, y él en una ocasión dijo, no, ¿quién me diera beber del agua del pozo de Belén? Allá estaban los filisteos, estaban los enemigos, y él estaba aquí con su gente, hermano, en una cueva ahí escondido. Y dice la palabra del Señor que se levantaron 3 de los varones de los valientes y se metieron al campo filisteo para traerle un vaso de agua. Ay, amén, aleluya. Los hombres no me están entendiendo. Deje huella. Amén. Aleluya. Porque los hombres, los varones de Dios, mi amado hermano, es una persona que ama a Dios y ama a los demás. Y entonces estos hombres habían aprendido a amar a Dios y amar a la vida. Aleluya. Estaban dispuestos a dar su vida. Y fueron y le trajeron el agua. Aquí está. Cuando ellos llegaron, David regó. ¿Cuántos no sabemos la historia? No voy a beber esta agua que pudo haber costado sangre inocente, porque a David le pareció que por un mero comentario estos hombres se fueron a dar su vida por él, porque no era que no tuviera agua, él tenía agua allí, lo que quería era agua de allá del pozo de Belén, de donde estaban sus enemigos. ¿Me está entendiendo, mi amado hermano? Cuando usted hace algo por su familia, varones, por sus hijos, por su papá, por su mamá, por la gente que está a su lado, lo más normal es que esa gente haga lo mismo por usted. Pastor, y si no lo hace, no importa, deje huella en ellos. Cuando usted parta de aquí, diga, le remorderá la conciencia, es más. ¿Me está entendiendo? Este hombre que daba toda su vida por nosotros. Miren, hermanos, Matusalén. Yo siempre he dicho que es el hombre más. Matusalén, ¿cuántos años vivió Matusalén? 969 años. ¿Y sabe qué es lo único que se dice de Matusalén? Que vivió y tuvo hijos e hijas. Que trabajo tan impresionante. 969 años y solo se dice que tuvo hijos e hijas. Varón, marca historia. Deja huella. Porque el Señor Jesucristo apenas vivió 33 años, hermanos, y de Él se escribió todo el Nuevo Testamento. Partió la historia en dos. Y hasta hoy en día se habla del Señor Jesucristo y se hablará del amor del Señor Jesucristo por la eternidad, porque así estaremos con Él. Deja huella.
80 años casados, hermano, dejé una huella bonita. ¿Me está entendiendo? Yo sé, considero a las hermanas que están aquí que luchan con esos malones y queriones. Yo sé que cuando le estoy hablando aquí hasta Alquita entiende malón, querión, los hijos de Orfa, que era El esposo de Orfa. perdón, sí, el esposo de Orfa y Ruth, Malión, que significa enfermedad, debilucho y querión. Pesadez. Yo considero a usted mujer que le toca tratar con el pesado, con ese que dice no soy humano, porque le toma una cerveza. Y llega borracho y no, más bien lo digo, de todo vomitado a la casa, como la canción. Y yo soy un varón. Varón deja una huella y ya, termino. Yo sé, usted dirá 14. No, ya está. Un hombre que deja huella es un hombre que tiene una fe inconmovible en el Señor. Es una persona, mi amado hermano, fiel, leal al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y de hecho ya hablé de todo eso también, porque lo primero es el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Inconmovible del Señor. Mi esposa y yo hablamos de los hombres de la iglesia, que uno dice, esta persona, hablando de los varones, de las mujeres también hay muchos que marcan una huella en Dios, marcan una huella hasta en los pastores de la iglesia, marcan una huella en los líderes, marcan una huella en su familia y las personas que tienen a su alrededor. Pero también hay otras personas que nos toca decir, no, amor, vamos a orar por el esposo regular de esta casa. No. Matusalén le quedó ese pañal, al menos de Matusalén se dice que tuvo hijos y hijas, ni responde, hermano. ¿Está entendiendo? Hermano, es que hoy en día el mundo, ¿sabe por qué le estoy hablando ya a los hombres? No es una exhortación, es una palabra de ánimo. Nos paremos y dejemos huella, que la gente que nos vea allá de la calle diga yo quiero ser como él, porque ustedes varones saben de lo que les estoy hablando y ustedes saben el ejemplo que dan sus amigos a muchas de sus familias, a muchas de sus esposas y a muchos de sus hijos. ¿Usted me está entendiendo? No, usted tiene que ser diferente. No tiene que darle pena, un amor incondicional, una fe inconmovible, que no lo mueva nada, que usted antes sea ejemplo ante los demás, usted arrastre a los demás. ¿Usted me está entendiendo? Que los demás se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Y hoy en día uno es una lucha, hermano. Ay, amor, usted tiene unos amigos que andan y vean en la iglesia está tan bien, pero ahora con los dos amigos que consiguió allá afuera y uno está haciendo fuerza, hermano. Hermano, que se conviertan ellos a ti. Deja una huella, que no te conviertas tú a ellos. Amén. Porque no puedo dejar huellas si me rindo ante la más mínima dificultad. No puedo dejar huellas si dejo a mi familia ante el menor problema. No puedo dejar huellas en mi familia si mi esposa es la que me tiene que arrastrar. Claro que eso no pasa aquí. Pero lo estoy hablando aquí para que me vea. No puedo dejar huella si usted es una mujer y tiene que decir a ese varón, mira que el niño necesita esto, responda por el hijo. No puedo dejar huella. Dejaré huellas sí, pero malas, negativas en la vida de los demás. Las personas que están a mi alrededor y esta generación necesitan dejar huella. Y termino leyéndole esto que hay aquí. Hombres cristianos estamos llamados a un estándar alto conforme al corazón de Dios. Varón de verdad. ¿Quiere conocer un varón? Varón sufrido de dolores, dice la palabra del Señor.
Amó y lo dio todo por nosotros, ¿sí? Varón, hablando del Señor Jesucristo. Los hombres necesitan ver eso, necesitamos hombres que no se molesten, no se enojen cuando se les predica la verdad, actúen como hombres, sean valientes. Lorena la tomo como ejemplo, pero eso no pasa. Pero Lorena invita de pronto a alguien, vamos a poner porque conversaba, charlaba, escucha la palabra y dice, ay no, Lorena, ¿qué pasó que no volvió? No, que él sintió que le estaban echando vainas, que toda la palabra que vaya. El mundo necesita unos varones que no se molesten, que tomen la palabra del Señor y caminen. Porque el Señor Jesucristo dice que caminemos por sus huellas. De hecho lo dice. Estos son pensamientos que han colocado pastores amigos, y con el último pensamiento que muchos pastores que tengo en las redes, amigos, han colocado, siempre colocan esta frase: hombres, levántense, reúnan a su familia, vayan a la iglesia, no esperen que tu esposa le esté rogando, siéntense más cerca del altar que la salida, levanten sus manos, adoren, sean ejemplo, escuchen, tomen nota, respondan, celebren la vida, actúen como varones. Vamos a colocarlo en pie. No se vayan a ir varones. Ahorita le di unas balas a las mujeres.